Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy especialmente a hacer una oración por todas aquellas personas que se encuentran en este momento pasando por alguna dificultad, cualquiera sea esta la dificultad que tengan, que hagas una oración en tu corazón y si quieres escribir algo en los comentarios de este video, pues también lo puedes hacer. Y si no, pues lo haces en tu corazón. Si tienes alguna persona en particular, también lo puedes publicar en los comentarios de este video para que entre todos oremos por esa persona que necesita oración en este momento. También te quiero invitar que si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, que la dejes pasar, que la devuelvas al universo con mucho amor y de esta manera el universo te devolverá muchísimo más amor. Te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte a este canal, a darle like a este video y a activar la campanita para que recibas las notificaciones cuando se suban más videos. Bueno, voy a comenzar la lectura para mis queridos amigos de Acuario que se encuentran en este momento en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo las cartas, mientras yo barajo tus cartas. Bueno, quiero que pienses en tu persona especial, en aquella duda que tú tienes con respecto a tu persona especial y a la relación que llevas con esa persona tan especial para ti. Las 4 primeras cartas es de aquello que tu persona especial piensa y siente por ti. Estas 4 últimas cartas es lo que les espera a ustedes como pareja en su relación en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. En este momento, tu persona especial está algo disgustado, está algo contrariado o contrariada contigo, pero no pierde la esperanza de que las cosas se puedan desarrollar muy bien entre ustedes. Tiene muchos deseos de cumplir todos sus sueños contigo, ya sea de familia, de conformar un hogar, de tener hijos. Si es el deseo de ustedes, tiene todos estos sueños y todos estos deseos y estos anhelos contigo. Y piensa que realmente lo puede conseguir contigo. Piensa que contigo ha alcanzado, no sé, ha encontrado una persona que él o ella estaban esperando desde hacía muchísimo tiempo. Es una persona que viene de una relación en la cual fue bastante engañado o engañada, una relación la cual no vio como mucho futuro y que realmente, no sé, tal vez aún queda algo de esta relación en esta persona. No digo que sean sentimientos, pero tal vez algún tipo de, no sé, de recuerdo, de trauma, algo así que queda en esta persona. ¿Qué se les viene a ustedes para un futuro bastante cercano? Algunos problemas entre ustedes, unos problemas, pero esta carta me dice que es algo que se pueda evitar. Problemas, dificultades, algo relacionado con lo que te estaba diciendo, de pronto algo que viene o venga del pasado de alguno de ustedes dos y que pueda afectar la estabilidad entre ustedes. Mira que si esto sigue de esta manera, estos problemas siguen de esta manera, se puede dar la infidelidad en uno de ustedes dos. Pueden estar siendo infieles y la relación de ustedes se pueda ver estancada. Esto es lo que se ve en un futuro bastante cercano. Las noticias no son muy buenas a futuro. El consejo que yo les podría dar o el consejo que les podrían dar las cartas es que en este momento traten de solucionar todo aquello relacionado con el pasado de ustedes dos para que den punto final, para que den un cierre a todas estas situaciones que ustedes hayan tenido en un pasado y no les afecten a la relación que están tratando de construir en este momento. Bueno, vamos a ver qué les aconsejan a ustedes como pareja los angelitos, nuestros ángeles súper especiales, a ver qué les aconsejan a ustedes como pareja en este preciso instante, que los problemas en este momento no se están presentando, ya no son muy serios, pero que de no solucionarse ya mismo esta situación podría ser algo muchísimo más serio. Mira lo que te está aconsejando este angelito, te dice, llegarás lejos si ves en tu interior. Mira, esta carta les está diciendo, pues les está confirmando lo que yo les estoy diciendo. Miren
el pasado de ustedes, cómo han sido las huellas que hayan dejado las relaciones anteriores, y también las huellas de la infancia juegan mucho en contra o a favor de las personas en el momento de iniciar o de llevar una relación. Entonces, miren estas situaciones para que puedan sanarlas. Si necesitan buscar ayuda profesional, háganlo. No es nada malo buscar ayuda profesional, igual es una ganancia para ustedes porque podrían tener una relación bastante bonita. Este otro angelito te está diciendo: el amor te hará fértil. Mira, tal vez es una relación que recién está comenzando, y sí, todos venimos con cargas, con maletas de nuestro pasado, de relaciones anteriores. Entonces, si ustedes tomaron la decisión de comenzar una relación con una nueva persona, entonces háganlo de cero, pero teniendo conciencia de que uno ya viene con un pasado, pero ese pasado no tiene que acompañarnos a nosotros definitivamente. Las cosas que hay que sanar se pueden sanar, y las cosas que hay que dejar atrás se deben dejar atrás. Ese es el consejo que les dan las cartas y sus guías espirituales en este preciso momento. Bueno, mis queridos amigos de Acuario que están en pareja, esa era la lectura para ustedes el día de hoy. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas de Acuario que en este momento se encuentran solteritos y solteritas, y que quieren alguna orientación, algo que quieren saber. Bueno, las primeras 4 cartas es lo que están pasando en este preciso instante, y estas otras 4 últimas son lo que les espera a ustedes en un futuro cercano, y el consejo que les dan sus guías espirituales. En este momento tú estás atravesando por algún tipo de quiebre o una ruptura. Puede ser de alguna relación que no fue muy buena para ti. Tal vez era una persona muy inmadura con la que tú estabas, y fue algo que a ti fue un quiebre, un antes y un después con esta persona. Fue una relación bastante perjudicial, que no te trajo nada bueno, y que, o sea, que a lo largo del tiempo tú lograste terminar esa relación, o esa persona terminó esa relación, pero fue lo mejor para ustedes dos, porque era algo que no le convenía ni al uno ni al otro, ¿ya? Esta carta te augura que esta situación que estás pasando en este momento la vas a superar, y vas a llegar a un estadio muchísimo mejor del que estabas en aquel momento. ¿Qué te auguran a ti las cartas? Mira que te augura algo, una sorpresa, un regalo inesperado, no sé, algo de suerte que te va a llegar, una herencia, un dinero que te debían y que te van a pagar, o algo que tú necesitas realmente y va a llegar realmente a tu vida. Esta carta te dice que tengas muchísimo cuidado con alguna persona que se te va a acercar, o que tú estás interesado con esa persona, o interesada en alguna persona ya mismo. Que mires bien si realmente es una persona con la que tú vas a poder construir algo, porque puedes estar sufriendo un desengaño con esa persona. Mira que eso te podría traer bastantes conflictos, te podría traer de pronto frustración por no poder realizar lo que quisieras con esa persona, que vas a encontrar, ya que vas a conseguir, que alguien que te va a interesar a ti. Es alguien que definitivamente no te conviene. Tienes que tener también muchísimo cuidado de no hacerte a deudas excesivas, porque esto te podría traer problemas en el futuro. Mira bien en lo que te vas a endeudar y con lo que te vas a endeudar, y si realmente vas a tener la capacidad económica o la estabilidad en algún trabajo o en algún ingreso para poder responder por esa obligación financiera. Bueno, vamos a ver. Uy, los angelitos literalmente volaron. Bueno, Estico ya te salió. Vamos a ver qué más te dicen los angelitos en este momento, mi querido amigo o amiga de Acuario que está solterita y solterito. Esas cartas son súper maravillosas. Dice: el saber te da rectitud. Mira, a veces uno comete errores por falta de enterarse de ciertas cosas. En las leyes en general dicen que el desconocimiento de la ley no nos exime del castigo en el caso de que las incumplamos. Eso se da para el plano
humano material y también se da para el plano espiritual también. Entonces, mira si de pronto estás cometiendo alguna injusticia, algún error con una persona, algo que para ti no lo es, pero que para esa persona sí lo sea. Listo. Esta carta es súper maravillosa porque te anuncia este angelito que vas a hallar lo perdido, ya sea tu salud, tu paz mental, algo que tú realmente perdiste y que se puede recuperar, que se puede recuperar, es algo que tú vas a recuperar. Si estás enfermo, vas a sanar. Si de pronto algún dinero que te deben te lo van a devolver, definitivamente algo que tú has perdido lo vas a recuperar. Y lo más importante, tal vez en tus relaciones personales, algunas personas que se habían alejado de ti van a volver a tu vida de una buena manera. Bueno, vamos a terminar esta lectura con la lectura para la economía de mis queridos acuarianos y acuarianas en este momento que preguntan por su economía de este preciso momento. Bueno, estas 4 primeras cartas son de lo que tú estás pasando en este momento. Estás pasando por una situación bastante difícil. Unas personas te engañaron, te estafaron o tuviste algún robo, una pérdida bastante considerable, algo que fue como un golpe, un baldado de agua fría en tu vida y que te hizo perder bastante. La cuestión es que tú eres una persona, ¿cómo te diré? De muy aventurera, demasiado aventurera, y eso en cierta medida es bueno, pero ya sabes que los excesos son malos, ¿no? Cuando uno se va a aventurar en algo económico, lo mejor es informarte muy bien, ya sea legalmente en la bolsa de valores o, bueno, los valores futuros, presentes, para que no cometas este tipo de errores y de pronto no caigas en alguna trampa. Esto fue bastante, parece ser que fue algo muy feo para ti, porque al parecer fueron personas cercanas las que te hicieron esta estafa, este engaño. Pueden ser personas de Cáncer, Piscis o Escorpio, pueden haber sido. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Seguir algo frustrado por esta situación que se te presentó, seguir muy frustrado porque eres bastante confiable, eres muy confiado, y en cuestiones económicas es mejor tener cierta malicia y desconfiar y averiguar e investigar todo. Mira, hay algo, no sé, hay algo que te sucede aquí, mi querido amigo o amiga de Acuario, que es lo que me está hablando esta carta, de que tal vez tú eres un poquito testarudo o un poquito terco o terca en cuestiones económicas. Pero de pronto hay personas que te han querido ayudar, que te han querido orientar y tú no has querido escuchar. Te paras en una raya y de ahí no te quieres mover. O sea, quieres pararte ahí, así tengas o no tengas la razón. Esta carta me está diciendo que tú puedes ser que ya no quieras nada más con este tipo de negocios, que quieres tirar la toalla con tu economía, con tus inversiones, con estas cuestiones que tú has querido emprender. Yo te digo que no lo hagas, que tomes un nuevo aire, que si lo necesitas, que te alejes hacia la naturaleza, que te acojas a tus seres queridos, a tus amigos, esos que realmente te quieren y te estiman, y toma un nuevo aire y vuelve a comenzar. No te rindas, que tú eres un guerrero y una guerrera, unos trabajadores incansables, mis queridos acuarianos y acuarianas. Vamos a ver qué te dicen los angelitos. Mira, este ángel te anuncia una victoria. La victoria te dará paz, ¿ya? No te rindas, no seas tan confiado, no seas tan testarudo. Estudia y averigua, investiga y mira bien en qué tipo de negocios te vas a meter o te vas a involucrar antes de hacerlo, ¿ya? Y tampoco pongas todos tus huevitos en una sola canastica. Quiero decir, no inviertas todo tu patrimonio, todo tu dinero en un solo negocio. Diversifica. Bueno, esta carta es súper maravillosa. Mira, dice, el trabajo traerá abundancia. Lo que te estoy diciendo, mira,
Hay cositas muy pequeñitas para corregir, pero que a la larga se convierten en grandes, se pueden convertir en grandes errores. No seas tan confiado, investiga primero antes de invertir y verás que tu trabajo va a fructificar abundantemente. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Acuario, nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.